Hola, hoy vamos a hablar sobre tránsitos en astrología mundial. Eh, en concreto vamos a hablar de las de los tránsitos entre Urano y Plutón y luego también Júpiter-Neptuno, ¿no? ¿Qué ocurre cuando estos tránsitos coinciden y estas cosas? Bueno, en principio hay una fecha muy interesante y concreta que sería en 1968, en mayo del 68, conocido como mayo del 68 francés, ¿no? En Francia pues hubo muchas revueltas y todo este clima revolucionario pues se puede decir que tiene una correspondencia en el cielo, ¿no? Vamos a ir primero, más o menos tenemos aquí los años, tenemos el año 68 y lo que vamos a hacer es poner los tránsitos solamente de Plutón y Urano. Vamos a darle OK y aquí vemos como, si nos vamos un poco para atrás, vale, pues tenemos desde el año 1964. Bueno, aquí por ejemplo vamos a ver la carta la carta astral de este año, ¿no? Por ejemplo, en el 1963 vamos a ir viendo poco a poco lo que ocurre. Vemos un tránsito y vemos que el 5 de enero de 1963, me he cogido un poco a voleo, pero vamos a ver qué pasaba, ¿no? Teníamos a los planetas Urano y a Plutón. Los teníamos ya bastante cerca. No es una conjunción exacta, es una conjunción de 7 grados de orbe, pero como vemos pues ya se iban acercando cada vez más, ¿no? En el año 1965, si hacemos aquí por ejemplo el tránsito, aquí sí que ya vamos a ver, aquí ya sí que están solamente a 2 grados Urano y Plutón. Ya de por sí estos dos planetas, cuando se juntan o cuando hacen cuadraturas o posiciones, bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, ahora tenemos una cuadratura en el año 2017, ¿no? En el que estamos ahora mismo. Bueno, pues ya está prácticamente acabando esa cuadratura de Urano-Plutón, pero desde el año 2008 hasta el 2016, bueno, podemos verlo, vamos a ir viéndolo aquí. Vemos aquí desde estos años cómo empieza a haber una cuadratura. De aquí sería muy leve, pero bueno, comienza estos años, 2011, llega hasta el 2016 y ya este año prácticamente se acaba, pero vamos a hacer aquí un tránsito y vemos como Urano está aquí y Plutón está a 19 y aquí a 26, o sea, esa cuadratura ya se va abriendo, va empezando a desaparecer, ¿no? Pero bueno, ¿qué os quiere decir esto? Pues que al final son épocas en las que hay crisis, movilizaciones sociales o cambios, unos cambios a nivel social nos están dando Plutón y Urano. Plutón es un planeta muy importante a nivel social, que va muy despacio. Aquí lo podemos ver. En estos momentos está en Capricornio y según en qué signo se encuentre,
pues Plutón va transformando todo, ¿no? Lo que hace Plutón siempre es profundizar en todo, ¿no? Al máximo, genera muchísima potencia en ese sector y al final lo que hace es, bueno, descontrolar todo y pudrirlo, o sea, llegar hasta pudrir en el sentido de luego que salgan otras cosas nuevas, ¿no? Bueno, eso ya lo hablaré más adelante. Depende en los signos en los que se encuentre, van ocurriendo unas cosas u otras en la sociedad. Son efectos que duran décadas. Entonces, si vamos dando un poco para atrás, vemos como Plutón aquí se encontraba en Sagitario, en la época en la que fue anterior a la crisis, ¿no?, que hemos vivido o que estamos todavía viviendo, y en la que se acumuló muchísima deuda, porque Sagitario es un signo expansivo y con ello pues toda la burbuja inmobiliaria, todos los problemas que ha habido con la banca y todo eso se produjeron en estos momentos, o sea, antes de, no estallaban en ese momento, pero estallaron después cuando Plutón entró en Capricornio, ¿no?, ya a partir del 2010. Pero hasta ese momento eran años pues de mucho gastar y bueno, todo el mundo tenía esa sensación de que todo iba a durar para siempre, ¿no? Si vamos un poco más para atrás, pues Plutón, bueno, estaba en otros signos, en lo de Escorpio, que coincide bastante con la época de los años 80. Todos hemos visto, ¿no? Ya en otro vídeo explicaré un poco qué efectos ha producido Plutón en los signos, ¿no? Pero bueno, nos vamos a centrar un poco en esa fecha de 1968 para ver que aquí Urano y Plutón se encontraban en una conjunción, ya estaban empezando a separarse, pero aquí lo que ocurrió es que entraron otros dos planetas más en escena, que son Júpiter y Neptuno. Entonces vamos a poner Júpiter y Neptuno también. Júpiter, Júpiter con Neptuno y Urano con Plutón. Vale, y aquí vemos cómo Júpiter estaba haciendo un trígono en el año 96-97 y luego en el año 68, allí vamos a ver, aquí esto sería en abril del 68, en abril había una cuadratura entre Júpiter y Neptuno, y se junta con esta conjunción Urano-Plutón. Si hacemos un tránsito justo en ese momento, vemos cómo Urano-Plutón seguían aquí juntos, aunque empezaban a separarse, pero todavía tenían esa fuerza, y Júpiter hace una cuadratura exacta con Neptuno. Júpiter con Neptuno suele dar pues climas, cuando son, por ejemplo, una conjunción o tránsitos armónicos, como pueden ser sextiles o trígonos, suelen dar climas bastante pacíficos, incluso en cuestiones humanitarias, pues los gobiernos se suelen poner de acuerdo para mejorar, etcétera, ¿no? Pero bueno, también da
esa sensación de justicia de Júpiter, ¿no? que expande a las ideas pacíficas de Neptuno, ¿no? Entonces se junta esas ideas, ¿no? Pacifistas que pueden ser en un momento dado, pero claro, como estamos hablando de una cuadratura, ya es una tensión, y se junta este tránsito de Urano-Plutón, esta conjunción, pues es cuando ya se empieza a notar ese clima de tensión, ¿no? Entonces luego, bueno, ¿qué ocurrió? Pues que si vamos, por ejemplo, ya hacia el 2 de mayo, vamos aumentando aquí las fechas y vamos a mayo, y por ejemplo, el 2 de mayo empezamos a ver cómo el Sol y Mercurio hacen una conjunción, empiezan ya a ponerse en conjunción, y desde aquí Sol, Mercurio hacen una cuadratura a Júpiter. Júpiter sigue haciendo cuadratura a Neptuno, y todos estos planetas, aparte también está Marte, están haciendo una oposición a Neptuno, una cuadratura a Júpiter, y se crea aquí este clima de tensión, como si dijéramos, estos planetas de aquí, el Sol, Mercurio y Marte, están activando esta cuadratura, ¿no? Y entonces pues el día aumenta un día más, pasamos un día más, que sería el 3 de mayo del 68. Bueno, pues con esta disposición de los planetas en el cielo se activó esta tensión y comenzó pues una rebelión estudiantil, ¿no? El 3 de mayo. Luego, si vamos un poco más adelante, el día 13 comenzó una huelga general en Francia. Seguimos aumentando días, vamos pasando días hasta el 16 de mayo, 17, donde bueno, pues la huelga hizo que se paralizara el país, etcétera, ¿no? Volvemos a tener otra vez la cuadratura esta de Sol, Mercurio con Júpiter, y se va manteniendo este triángulo que hicieron aquí. Fueron pasando días y 23, 25, 22, 23, 24, por ejemplo, Venus, que transitaba alrededor de, bueno, por aquí cerca en Tauro, bueno, se empieza a acercar al Sol y a Marte, y en principio pudo beneficiar pues que hubiera una especie de diálogo, ¿no?, entre el gobierno y la oposición, y etcétera, ¿no? Pero a medida que Venus va pasando, pues el efecto se minimiza, ¿no? Y vamos a volver aquí al gráfico y vemos como ya pues incluso en esta zona que es Júpiter, Neptuno, empieza a haber un trígono, ¿ya? A finales del 68 ya todo se acaba, sigue ya, bueno, Urano-Plutón empieza a separarse y todo ese clima de tensión pues acaba pasando, ¿no? Entonces hemos visto cómo primero, en principio, dos planetas que son Urano-Plutón ya hacen un clima de tensión con esta conjunción, y luego sumamos
otros planetas que aumentan esa tensión. Aquí, bueno, hemos puesto todos los efectos de todos de estos planetas. Vamos a quitar, por ejemplo, los aspectos entre Plutón y Neptuno, porque y los de Neptuno y Urano. Siempre hay que tener en cuenta, pues eso, que los aspectos de los planetas más lentos, los más exteriores, son los que más tiempo duran, ¿no? Entonces, un aspecto entre Plutón y Neptuno pues dura muchos años. Ya hice un vídeo con el aspecto de Neptuno-Plutón y qué consecuencias tuvo, ¿no?, en la historia también. Y bueno, pues es interesante ir viendo a lo largo de los años qué tránsitos van haciendo los planetas y qué efectos pues tienen en la sociedad. En unos momentos dados puede tener más efectos en unas partes del mundo, en otras veces en otros, pero siempre afectan. Pues muy bien, esto ha sido todo. Gracias por ver el vídeo y un saludo.